Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de marcapasos. ¿Qué son los marcapasos? Los marcapasos son dispositivos electrónicos que su función es hacer latir el corazón a base de descargas eléctricas que sustituyen al propio sistema de conducción cardíaco, con el objetivo de garantizar un latido sincrónico y eficiente, ¿sí? Esto es una foto de un marcapaso, y las partes que tiene son el generador, ¿sí? Que el generador va a tener una batería y va a tener un circuito, que es el que va a generar el impulso eléctrico. Tiene el conector, que es la interfase entre los cables y el generador. Tiene los cables, ¿sí? Que son los encargados de ir hasta las cámaras cardíacas a través del sistema venoso. Y tiene la fijación, que es la parte encargada de fijarse al endocardio. Bien. Esto es una foto del generador. El generador se va a dividir en el circuito y en la batería, y acá vemos el bloque de conexión, que es la interfase entre el generador y los cables endocárdicos en este caso. Los cables, como dije recién, pueden ser endocárdicos y epicárdicos. Esto se varía según dónde van a estar fijados, ¿sí? La mayor parte de los marcapasos son endocárdicos, menos por ejemplo, los cables de los marcapasos que ponen, los cables de marcapasos que ponen en los postoperatorios de la cirugía cardíaca, que van epicárdicos, ¿bien? Pero no tienen esa misma morfología. Puede ser unipolares o bipolares, que ahora vamos a ver la diferencia, ¿sí? Son los que conducen los electrodos, tienen un mecanismo de fijación, aislamiento para no recibir impulsos extra, digamos, que no sean del generador. Tienen la conexión al generador, como vimos, y tienen cables que pueden ser auriculares y ventriculares. Generalmente los auriculares son más cortos que los ventriculares, ¿sí? Que esa es la morfología con la que viene. Estas son las fijaciones, ¿sí? Las fijaciones pueden ser pasivas, o como esta, que por ejemplo tiene estas dos patitas, que lo que hace es agarrarse como los músculos papilares del endocardio, y las activas, que son estas, que son como una forma de un sacacorcho, que se insertan, digamos, en el miocardio para que queden fijas de ese modo. Con respecto a los cables unipolares y bipolares, la diferencia es que el marcapaso en general tiene que formar como un campo eléctrico, y necesita un ánodo y un cátodo, ¿sí? En el caso de los unipolares, tienen un polo de estimulación situado en el extremo distal del contacto con el miocardio, que es en el polo distal. Acá tiene el cátodo, y el mismo dispositivo, ¿sí? El generador, funciona como ánodo. Entonces el circuito eléctrico que genera es muy amplio, ¿sí? Entre el ánodo y el cátodo. Y el bipolar tienen el ánodo y el cátodo, los dos en el extremo distal. Entonces el circuito eléctrico que generan es más pequeño, ¿sí? Están constituidos para dos polos en el extremo distal, y el otro está a 3 centímetros aproximadamente de ese polo. Las ventajas que tienen el unipolar: tiene generalmente menor diámetro el catéter, ¿sí? Son más fáciles de implantar, y característicamente en el electrocardiograma es una espiga que es grande, ¿sí? Uno la puede ver, entonces es fácil de distinguir, por ejemplo, si el marcapaso está estimulando, porque al tener este campo eléctrico grande genera una espiga grande, ¿sí? Las desventajas: la estimulación de bolsillo, que puede ser que capte estímulos externos, por ejemplo, del músculo pectoral, ¿sí? Y que eso lo haga, lo reconoce como un estímulo. Bien. El sensado de señales alejadas es más o menos parecido, y no tiene flexibilidad de programación, quiere decir que se puede usar solo de modo unipolar. En cambio, el bipolar no tiene estimulación muscular, tiene menos susceptibilidad a este sensado de estímulos extraños, y tiene la flexibilidad de programación, es decir, que nosotros lo podemos poner en modo unipolar si queremos, y si no, lo usamos en modo bipolar. Como desventajas, tiene mayor diámetro, mayor rigidez, y la espiga es pequeña, que es más difícil de reconocer en el electrocardiograma. Igualmente, como se pueden cambiar de modo a unipolar, si uno le genera duda, por ejemplo, al electrofisiólogo cuando lo está controlando, lo puede pasar a modo unipolar, y de ese modo ve la espiga grande y ya la reconoce. ¿Cuáles son las funciones del marcapaso?
básicamente tiene dos funciones principales. Una es estimular, ¿sí? Que es el pulso de corriente eléctrica, enviar el pulso de corriente eléctrica a intervalos establecidos, ¿sí? Y la otra es detectar la actividad eléctrica, que es justamente detectar las señales propias del corazón y en base a eso actuar de diferente manera. ¿Bien? Para estimular, digamos, generar el impulso eléctrico y generar la contracción cardíaca, lo que tenemos que tener en cuenta es la amplitud, digamos, el voltaje necesario para generar esa contracción cardíaca, y el ancho de pulso, que es el tiempo que va a durar ese estímulo. ¿Sí? Esas dos cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Estas dos cosas juntas es lo que se llama la salida del marcapaso. ¿Qué salida tiene el marcapaso? Uno tiene que tener en cuenta el voltaje y el tiempo en el que ese estímulo se va a producir. Esta salida puede ser fija o puede ser por autocaptura. ¿Qué quiere decir que sea fija? Es que yo le pongo un voltaje determinado y un tiempo determinado, entonces el marcapaso siempre va a estimular a ese voltaje, ¿sí? En cambio, por autocaptura, son marcapasos que son más nuevos y tienen la capacidad de fijarse a qué voltaje genera el impulso, ¿sí? Entonces empieza con voltajes bajos, lo va aumentando, hasta que detecta que con cierto voltaje genera la contracción miocárdica, ¿sí? Cuando detecta que en ese voltaje genera la contracción, lo que hace es, solo se autoprograma a un voltaje un poquito más alto y queda todo el día funcionando con ese voltaje, ¿sí? Y generalmente una vez por día lo pueden programar para que lo haga a la noche, se fija de nuevo a qué voltaje se contrae el corazón, ¿sí? Entonces dura más tiempo la batería y usa un voltaje no excesivo para la contracción miocárdica, ¿bien? El umbral de captura es la mínima cantidad de energía que es capaz de capturar a la cámara estimulada, ¿sí? Capturar quiere decir que se produzca la contracción. Entonces esto de la autocaptura es eso mismo. Cuando nosotros controlamos un marcapaso transitorio, también podemos controlar esto, ver a qué voltaje genera la contracción miocárdica, que lo podemos ver en el electrocardiograma o en el monitor, ¿sí? Con respecto al sensado, que es detectar la actividad cardíaca, nosotros al programar la sensibilidad le indicamos la amplitud mínima que debe tener la señal del corazón, ¿sí? Del paciente para ser detectada. ¿Bien? Así, de este modo, evitamos que, por ejemplo, si ponemos una sensibilidad muy baja, por ejemplo, un marcapasos transitorio, que muchas veces lo estamos manipulando, puede detectar señales que son muy pequeñas e incluso no cardíacas, y lo detecta como actividad del corazón. Entonces nosotros le podemos aumentar la sensibilidad y de ese modo podemos asegurarnos que sea la actividad cardíaca, que sea un QRS lo que sense el marcapaso, y de ese modo se inhiba o no funcione si el corazón está andando por sí mismo. ¿Bien? ¿Qué es la histéresis del marcapaso? Es un retraso que se produce al comienzo de la actividad ventricular para conservar la activación y la contracción fisiológicas normales. Es decir, es un retraso que le podemos programar al marcapaso para que, si detecta actividad propia, espere más tiempo para volver a iniciar la actividad del marcapaso. ¿Bien? La histéresis auriculoventricular también es la búsqueda automática de eventos ventriculares espontáneos de un intervalo AB prolongado, y si hay sucesos ventriculares espontáneos, el intervalo AB permanece prolongado para conservar la conducción auriculoventricular propia. Es decir, que, por ejemplo, se genera un estímulo auricular propio, el marcapaso espera un tiempo más prolongado que lo que uno programa para que sea la estimulación auriculoventricular. Por ejemplo, yo tengo un marcapaso de DDD, que ahora lo vamos a ver, estimula aurícula y ventrículo, y le pongo un PR de 140 milisegundos o 160 milisegundos. Entonces el marcapaso estimula la aurícula y en 160 milisegundos después estimula el ventrículo, ¿sí? Ahora, si el marcapasos detecta actividad auricular, le puedo poner una histéresis de 220 milisegundos para esperar a ver si el ventrículo no se contrae por ese mismo impulso auricular. ¿Se entiende? Entonces, la histéresis que yo le pongo en auriculoventricular es mayor a la programación que yo le pongo en el tiempo auriculoventricular. ¿Bien? Esto es un ejemplo
Esto es un marcapaso que no tiene histéresis. Por ejemplo, cada 1000 milisegundos, sería un segundo, genera una contracción, ¿bien? Entonces acá vemos que esto es estimulación del marcapaso, y esta es estimulación del marcapaso. Acá hay 1000 milisegundos, marcapaso viene, actúa. 1000 milisegundos espera y actúa, ¿bien? Ahora, acá detecta que hay una actividad ventricular propia. Lo que hace es detectar que hay una actividad, esperar 1000 milisegundos desde esa actividad y volver a mandar el impulso. O sea, desde la última actividad, haya sido por el marcapaso o haya sido propia, el marcapaso envía una señal. ¿Bien? Ahora, esto es más o menos parecido. Viene el marcapaso funcionando, este es el intervalo automático, acá detecta que hay un QRS propio y espera el mismo tiempo, el mismo intervalo para volver a estimular. Ahora, este es con histéresis. Este es el intervalo que yo había seteado, detecta actividad propia del corazón y el intervalo que espera es mayor que el que estaba seteado para la frecuencia cardíaca. Eso es para ver si el propio corazón continúa con actividad, ¿bien? Porque siempre es mejor conservar la actividad propia del corazón que estimularlo desde afuera. Con respecto a las nomenclaturas, ¿sí? Que son los tipos de marcapaso, vamos a tener 4 letras y según el número de letras es lo que nos va a marcar la función de ese marcapaso, ¿sí? Por ejemplo, la primera letra nos va a marcar qué cámara estimula, ¿sí? La cámara estimulada por ese marcapaso. Si es 0 no estimula ninguna, si es A estimula la aurícula, si es B estimula el ventrículo, si es D es dual, aurículo ventricular, ¿bien? La segunda letra nos va a marcar la cámara sensada, es decir, la detección de estímulos propios que explicamos recién. Si es 0 no va a tener ninguna, si es la de la aurícula, si es la de ventrículo y si es la de se sensa las dos cámaras. La tercera letra es la respuesta del marcapaso al sensado, ¿sí? Que es la respuesta del marcapaso al sensar un ritmo sinusal cardíaco propio del paciente. Ninguna respuesta, gatillada, inhibida o dual. Ahora lo vamos a ver. Y la cuarta letra es la modulación de velocidad, que es la capacidad del marcapaso de modificar la frecuencia cardíaca para satisfacer las necesidades fisiológicas del organismo, que puede ser 0 ninguna o R con modulación de velocidad, o sea, sin y con modulación de velocidad, esas son las dos opciones. Acá vamos a ver un ejemplo. Acá si nosotros decimos que tenemos un ventrículo BBI, vamos a tener un ventrículo que capta en ventrículo, además que estimula el ventrículo, que sensa el ventrículo y que la respuesta al sensado va a ser inhibida. Entonces, acá lo que vemos es, por ejemplo, parece un marcapaso unipolar, ¿no? Tenemos una espiga que es muy grande, ¿bien? Esta es la actividad, digamos, del marcapaso. Si el marcapaso detecta que empieza a haber actividad propia, lo que hace es inhibirse, digamos, no funciona más, ¿sí? Y deja que el propio latido se lleve a cabo. Cuando detecta de nuevo que no hay actividad cardíaca, cuando espera el tiempo que dijimos de que no hay actividad cardíaca, empieza nuevamente a funcionar. Lo que podemos ver en el medio son QRS que a veces son como fusión, como habíamos visto, ¿se acuerdan en la clase de TV? Que es una mezcla entre el marcapaso y el propio latido. Eso puede suceder también, ¿sí? Porque el marcapaso no alcanza a sensar justo cuando hay actividad eléctrica del propio corazón y suceden las dos cosas al mismo tiempo. Eso también puede ocurrir. Pero bueno, en este caso vemos cómo se ve la espiga y el QRS, la espiga y el QRS, ¿sí? La espiga y el QRS. Y acá lo que nos dice es que lo que nos marca es que puede haber actividad auricular, por ejemplo, que va a estar obviamente no coordinada con el QRS porque tenemos un marcapaso BBI, ¿bien? Acá tenemos un marcapaso AAI. Estos marcapasos ya no se utilizan, la verdad, en la práctica. Es un marcapaso que estimula aurícula, que sensa la aurícula y no tiene cable ventricular, ¿bien?
Entonces lo que vemos es una pequeña espiga y después se produce el AP y el QRS, ¿sí? Se utilizaba en los pacientes que tenían el pasaje AB conservado, ¿sí? Y entonces cada estímulo que nosotros hacíamos en la aurícula pasaba al ventrículo. El problema es que si ese paciente llega a tener un problema en la conducción auriculoventricular, ahí ya no tenés posibilidades de estimularle el ventrículo, ¿bien? Entonces, por eso ahí se ve la espiga, y después de la espiga, una onda P y el QRS que está conservado. Esto es lo que se llama el marcapaso DDD. Bueno, vamos a continuar. Entonces, el marcapaso DDD lo que hace es estimular las dos cámaras, censar las dos cámaras, y tiene dos tipos de respuesta. Acá lo que podemos ver es lo que veníamos charlando, esto del intervalo AB y el intervalo BA. Nosotros tenemos la capacidad con el programador del marcapasos de programar justamente los tiempos que nosotros queremos para cada paciente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un intervalo AB, en este caso de 140 milisegundos, en este caso de 150, y en este caso de 100. ¿Sí? El intervalo AB nosotros lo podemos programar según como nosotros queramos. Acá, por ejemplo, tenemos un tiempo total de 120 milisegundos, y tenemos un tiempo AB de 190 milisegundos y un tiempo BA, digamos, ventricular hacia el próximo auricular, de 830 milisegundos, ¿sí? Pero todo ese tiempo es programable, digamos, y regulable según como nosotros queramos para cada paciente, ¿sí? Tanto el intervalo AB como el intervalo BA, qué tiempo tiene cada uno. Y otro de los modos es el modo imán, ¿sí? Que es B00, o sea, estimula el ventrículo y no sensa nada. Este modo es el modo que aparece cuando nosotros ponemos el imán arriba del marcapaso, ¿sí? Y se puede utilizar en dos situaciones específicamente. En las situaciones que nosotros necesitamos mantener una estimulación durante un tiempo determinado, ¿sí? Porque, por ejemplo, situaciones en que hay interferencia con el marcapaso y el marcapaso no puede censar o no puede censar bien, o hay interferencias con el marcapaso, por ejemplo, cuando se usa un electrobisturí cerca de la zona del marcapaso, ¿sí? Puede detectar actividad eléctrica e interferir con la actividad, ¿sí? Entonces, en ese caso, uno lo puede poner en B00 para que no sense nada, estimule el ventrículo y nada más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un prequirúrgico y tenemos un paciente que tiene un marcapaso y que tienen que usar electrobisturí, podemos recomendar que le pongan imán durante el procedimiento para que justamente el marcapaso no deje de funcionar, y más que todo en pacientes que están dependientes del marcapaso, ¿sí? Y otro momento en el que se puede usar es para medición de la batería, cuando le hacen la telemetría y cuando lo van a controlar, poniéndole el imán uno puede ver bien qué cantidad de batería tiene el generador. Con respecto a la modulación de la frecuencia cardíaca, algunos marcapasos tienen esta función, nosotros acá lo vemos, que son por ejemplo DDR, ¿sí? Que pueden cambiar la frecuencia cardíaca según las necesidades del paciente. ¿Cómo sensa eso? Hay diferentes sensores para detectar que el cuerpo necesita más frecuencia cardíaca. El más conocido o el más utilizado, mejor dicho, es el que capta la señal por la deformación de un cristal piezoeléctrico que tiene el mismo cable, que es causado por los movimientos corporales, ¿sí? Esta señal es procesada por el marcapaso y tiene diferentes rangos de este movimiento del sensor. Y según cuánto movimiento tenga, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Después hay otros sensores y hay otros que se están desarrollando, como que es una tecnología que en este momento se está desarrollando, que tiene que ver con las variaciones de la frecuencia respiratoria, del volumen minuto, y con la impedancia intratorácica, que también pueden detectar eso y aumentar la frecuencia cardíaca en base a eso, ¿sí? Pero los que más se utilizan hoy en día son los de movimiento. Con respecto a las indicaciones del marcapaso,
hay dos cosas que ya venimos viendo en las clases anteriores que hay que tener en cuenta para la indicación del marcapaso. Uno es que haya presencia de síntomas y otro que haya evidencia documentada de las bradiarritmias, ¿sí? Entonces tenemos que tener esas dos cosas y relacionarlas entre sí para indicar un marcapaso. Las indicaciones principales son las que ya fuimos viendo en las clases, en cada clase en particular, ¿sí? No voy a repetir todas las indicaciones porque, bueno, ya las fuimos charlando y viendo en las otras clases, pero tenemos en la enfermedad del nodo sinusal, en los bloqueos auriculos ventriculares, en el postinfarto, que también lo charlamos, en las poscirugía cardíacas, en pacientes con ablación del nodo AB, enfermedad del seno y síncope neurogénico, en miocardiopatía hipertrófica y en síndrome de QT prolongado congénito. ¿sí? Lo único que aclaré las indicaciones son las indicaciones generales para marcapaso transitorio, que es lo que nosotros podemos también ver acá en la internación. Pacientes que tengan bradicardia sintomática, cuando inicialmente no responden a fármacos como la atropina y erizoprotenerol, ¿sí? Entonces tenemos un paciente que está bradicárdico, que tiene síntomas por la bradicardia y que no responde a drogas, ahí ya tendré una indicación 1C de colocación de marcapaso transitorio. También para tratamientos de arritmias ventriculares secundarias a QT largo por bradiarritmia, ¿sí? También hemos tenido varias situaciones, pero pacientes que tienen una frecuencia tan baja que producen síndrome de R sobre T y a partir de esto pueden producir arritmias, eso también tiene indicación. Y también en bloqueo AB de tercer grado, episodios sintomáticos de asistolia, en un paciente que está en una cirugía no cardíaca también tendría indicación. ¿sí? Y después tenemos otras indicaciones que baja un poco el nivel de evidencia, 2A por ejemplo, en los pacientes que tienen que ser sometidos a cirugía no cardíaca cuando tienen un bloqueo AB completo congénito. ¿sí? Pacientes, esto, sobre todo la 2A habla de pacientes que tienen que ser metidos a quirófano y que tienen algún trastorno ya auriculoventricular previo, pero que no requieren marcapaso definitivo. ¿sí? Entonces no requieren marcapaso definitivo, pero antes de la cirugía deberían ponerle un marcapaso transitorio para que si hace algún evento durante la cirugía. ¿sí? Y estos son las indicaciones del marcapaso en el infarto agudo de miocardio. Es decir, un paciente que llega a la internación en contexto de infarto, ¿sí? Y que en qué momentos necesitamos ponerle un marcapaso. Si genera sistolia ventricular en algún momento, si genera bloqueo auriculoventricular completo en un IAM anterior, tiene una indicación clase 1A. Bradicardias sintomáticas secundarias de disfunción del nodo sinusal o bloqueo AB cuando no respondieron a los fármacos en contexto de IAM inferior. ¿sí? Ya dijimos que en anterior no hace falta ponerle drogas ni nada, sino que ya tiene indicación de marcapaso. Bloqueo de segundo grado tipo MOVIC2, el bloqueo de segundo grado tipo Benkenbach, si se asocia a bloqueo de rama bifascicular, bloqueo de rama alternante y taquicardia ventricular inducida por bradicardia también, esas son clase 1. ¿sí? Y la clase 2A, bloqueo de segundo grado tipo Benkenbach asociado a rama bifascicular en contexto del IAM inferior, bloqueo AB de primer grado asociado a bloqueo bifascicular, bloqueo de primer grado asociado a nuevo bloqueo de rama, y nuevo bloqueo bifascicular en contexto de un IAM anterior, y nuevo bloqueo de rama, especialmente cis izquierda, en contexto de un IAM anterior. ¿sí? Se puede considerar, no tiene indicación definitiva. Bueno, vamos a hablar un poco del seguimiento de los pacientes que tienen marcapaso definitivo, que también es otra situación que nosotros vemos en la internación que tenemos que dar el alta. Luego del implante del dispositivo son necesarios los controles técnicos y clínicos regulares para garantizar su correcto funcionamiento en el tiempo, ¿sí? Y adaptarlos a las condiciones cambiantes del paciente y del sistema. Esto que decíamos de poder programarlo de manera diferente. Como intervención como clase 1, tiene indicación los intervalos para control del alta 7 días después del implante, al mes y luego cada 4 a 6 meses en los bicamerales, dependiendo de las condiciones clínicas y los tipos de dispositivos. ¿sí? O sea, a partir del alta, en 7 días deberían tener un control con el electrofisiólogo. Estas son las recomendaciones, sobre todo voy a hacer hincapié en la control previo al alta, que es el que más depende de nosotros, digamos, y las recomendaciones tenemos que recomendar al paciente sobre medidas para evitar los desplazamientos del marcapaso, hacer una radiografía de tórax para evaluar las posibles complicaciones, sería adecuado la medición de impedancias, umbrales de estimulación y de sensado,
y el control del bolsillo de marcapaso. Este tercer paso, que es la medición de las impedancias, umbrales y demás, generalmente lo hacen en quirófano una vez que ya se implantó el marcapaso, ahí mismo, digamos, controlan cómo quedó después de implantado, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de las complicaciones que puede tener la colocación de un marcapaso. La falla de captura es el impulso enviado por el dispositivo, no consigue la despolarización celular, se registra la espícula del marcapaso que no se sigue a la actividad auricular o ventricular. Esto puede, alguna de las causas pueden ser desplazamiento o fractura del electrodo, ¿sí? En ese caso hay que hacerle una telemetría. Falla del sensado, ¿sí? Que puede ser infrasensado o suprasensado, o sea, que sense de menos o que sense de más. El infrasensado, el dispositivo no es capaz de ver la actividad propia auricular o ventricular y no actúa en consecuencia inhibiendo o sincronizando la estimulación con la actividad propia, ¿sí? Que son las funciones que tiene el marcapaso. Puede verse también en desplazamiento fractura del electrodo, agotamiento de la batería y también a infarto de la región donde está el electrodo, ¿sí? El suprasensado, el dispositivo se inhibe en el caso de los marcapasos porque sensa actividad eléctrica que en realidad es un artefacto, o por ejemplo que sense una P prominente o una T alta como si fuera un QRS, ¿sí? Eso es suprasensado. O también en el caso, por ejemplo, de la utilización de electrobisturí, sensa como que es actividad eléctrica que en realidad no es del corazón. Ocurre cuando el QRS es pequeño, también no lo sensa, y se registra una pausa sin espícula. Habrá que subir la sensibilidad lo suficiente para que no detecte estos artefactos, ¿sí? Lo que vimos al principio de la clase. También puede haber defectos en el interfaz electrodo-miocardio, que haya desplazamiento del catéter, que suele ser una complicación temprana y que hay una despolarización ocasional. A veces también nos sucede con los marcapasos transitorios, algunas veces captura, otras veces no, y es que puede estar en contacto o no con el miocardio, con el endocardio, ¿sí? Y eso generalmente es una complicación que es temprana. Y otra complicación puede ser la perforación, que es el hemopericardio, o generalmente hemopericardio taponamiento, y también fallas de sensado captura intermitentes, y hay necesidad de hacer en este caso siempre una ecografía cardíaca, porque a veces con la radiografía sola no podemos alcanzar a ver si está perforado o no, ¿sí? Pero también son situaciones que han sucedido. Defectos de los catéteres pueden presentar fracturas completas o parciales que pueden producir prolongación errática del intervalo de estimulación y cuando lo controlamos impedancias altas. Y en la radiografía a veces se puede llegar a detectar, este está fracturado completo, el cablecito de arriba, y el de abajo está fracturado parcial, ¿sí? No siempre se ven las radiografías, por eso siempre hay que hacer la telemetría. Bueno, también los marcapasos pueden generar asincronía auriculoventricular y de esta forma deteriorar el funcionamiento cardíaco, y es lo que se llama el síndrome de marcapasos. El síndrome de marcapasos son un conjunto de síntomas, o sea, el paciente tiene que tener síntomas que se originan por la ausencia de la sincronía auriculoventricular y se da solo en marcapasos tipo BBI. Los síntomas se deben a la disminución del gasto cardíaco y a la contracción auricular con una válvula auriculoventricular cerrada, ¿sí? O sea, nosotros le estamos sacando el llenado ventricular secundario a la contracción auricular, ¿sí? Porque el marcapasos BBI estimula el ventrículo independientemente de lo que la aurícula haga, y si la aurícula tiene actividad, cada vez que se contrae la válvula auriculoventricular cerrada, no deja que se llene el ventrículo, ¿sí? Entonces disminuye el gasto cardíaco. Puede dar síntomas especialmente de insuficiencia cardíaca, así, o de disminución del gasto cardíaco, fatiga, mareos, presíncopes y síncopes. En el examen físico podemos ver ondas en cañón que se producen cuando la aurícula se contrae con una válvula auriculoventricular cerrada, y el manejo requiere el implante de un marcapaso bicameral, ¿sí? Para solucionarlo, no hay otra manera de resolverlo. Y también podemos ver las asincronías, que son conducciones retrógradas por estimulación ventricular que originan sincronía inversa. La aurícula se contrae cuando las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas, y esto sí se puede dar también en marcapasos BBI como DD, es decir, que el marcapaso genera un impulso ventricular, ese impulso ventricular vuelve hacia las aurículas y la aurícula ventricular las aurículas se contraen, ¿sí? Después de la contracción ventricular, y también las válvulas todavía van a estar cerradas, entonces genera esto.
Los pacientes con alteraciones del PR, si es muy largo, la contracción auricular aparece cuando la válvula mitral está cerrada, y si es más corto puede aparecer cuando todavía está en el periodo de llenado pasivo. Y si el PR es demasiado corto, la válvula mitral se cierra antes que la sístole ventricular se haya finalizado. ¿Sí? Entonces tenemos un PR de 100, la aurícula tarda más en contraerse que 100 milisegundos, entonces no llega a contraerse del todo y las válvulas auriculoventriculares se cierran antes por la estimulación ventricular. Con respecto a las arritmias que se pueden generar secundarias a marcapasos, ya está la taquicardia mediada por marcapasos, ocurre con marcapasos de doble cámara, los marcapasos de DD, y se da cuando los marcapasos de doble cámara son capaces de funcionar en modo de seguimiento auricular. Generalmente se da más en los DD o BDD, que tampoco se utilizan. Únicamente los pacientes con conducción retrógrada son los capaces de mantener este ritmo, ¿sí? Puede ser retrógrada por el haz de His o puede ser que tenga un haz accesorio y que por ese haz suba el estímulo. El mecanismo es idéntico a un circuito de taquicardia por macro reentrada auriculoventricular. Si tras el periodo refractario auricular postventricular la actividad ventricular es conducida retrógradamente a la aurícula, es decir, cuando se contrae el ventrículo sube la actividad eléctrica a la aurícula y no está en periodo refractario, y es de suficiente amplitud esta estimulación, el canal auriculoventricular detecta esta actividad y produce una conducción anterógrada con el intervalo AB programado y provoca a su vez la estimulación ventricular del marcapasos, reiniciándose el proceso. Es decir, estimula el ventrículo. Esa estimulación del ventrículo se produce lo suficientemente lento, si se quiere, para que la aurícula ya vuelva a estar en periodo refractario, digamos, se pueda estimular. Entonces se contrae el ventrículo, sube ese impulso hacia la aurícula, el cable de la aurícula detecta actividad, ¿sí? Y espera el intervalo PR que tiene programado y manda de nuevo el impulso al ventrículo, ¿sí? Entonces se genera como una macro reentrada, y en el electrocardiograma podemos ver esta taquicardia, ¿bien? Y otra de las complicaciones del marcapaso pueden ser las infecciones. La realidad es que las infecciones asociadas a estos dispositivos no son tan comunes, y el manejo de estas infecciones suele ser muy complejo, porque es complejo la resolución también, ¿sí? Lo que recomiendan las guías argentinas es que haya un abordaje médico-quirúrgico en un equipo multidisciplinario, y que el escenario más difícil es confirmar que haya compromiso del endocardio, o sea, que esos cables que pueden estar infectados lleguen a haber comprometido o infectado el endocardio. El tratamiento óptimo recomendado debe ser contemplar el retiro de todo el sistema del generador y los cables junto a tratamiento antibiótico que sea dirigido. El objetivo antimicrobiano es alcanzar la curación mediante la erradicación de los microorganismos de los sitios afectados desde el bolsillo hasta donde transcurren todos los cables, ¿sí? Son frecuentes la aparición de biofilms, de trombos y de sitios de endotelización en estos casos, así que por eso siempre necesitamos usar antibióticos bactericidas y no bacteriostáticos, porque vamos a tener acúmulos importantes de bacterias. Existen algunos escenarios en los que se puede intentar, o al menos inicialmente, el tratamiento conservador, ¿sí? En aquellos casos en los que fehacientemente pueda comprobarse que solo existe la infección superficial de la herida quirúrgica o cultivos, del bolsillo, que sean los cultivos y las imágenes negativas, y en esta situación se impone tratamiento antibiótico y seguimiento estrecho de 6 a 12 meses del paciente, ¿sí? Cuando parece que solo es esa parte la que está infectada. En los casos y en otra situación, en los casos en los que el procedimiento planificado para el retiro del dispositivo, tanto por vía percutánea como por esternotomía, no pueda llevarse a cabo por la condición clínica del paciente, es decir, si sabemos que si nosotros sometemos a esa situación el paciente puede morir, entonces le damos tratamiento antibiótico porque no nos queda otra opción, digamos. Esas dos nada más son considerados para tratamiento conservador. Todas las demás otras situaciones deberían sacarse todo, ¿sí? Y sabemos que no es fácil sacar todo el dispositivo y muchas veces se complican los pacientes. Los estudios previos a la extracción de los catéteres por infección tienen que ser, antes de prescribir los antibióticos, 2 series de hemocultivos, ¿sí? Para poder justamente el antibiótico que sea dirigido, es una de las cosas más importantes del tratamiento.
y la tinción IGRAM y el cultivo del tejido de lo que se saca quirúrgicamente, y la ecografía transesofágica previo al procedimiento también está indicado. Los factores de riesgo para tener en cuenta al realizar una extracción es el tiempo del implante. Cuanto más tiempo llevan implantados, obviamente es más firmes o más agarrados están al endocardio y tienen más posibilidades de complicarse. Cuando el marcapasos se colocó en pacientes jóvenes que generan más fibrosis todavía, es más difícil. El sexo femenino, que esté asociado a 3 o más catéteres, tiene un incremento significativo en el número de complicaciones mayores. El número de catéteres, cuanto mayor sea el número, obviamente es más complicado. Las calcificaciones a lo largo del catéter y el grosor de los catéteres, cuanto más gruesos, por ejemplo los bipolares, esto que veníamos hablando, son más difíciles de extraer. Y eso es todo. Gracias.